noches, sea bienvenido a Senado Noticias, edición central, 20:25. Estamos en vivo y en directo para revisar todas las informaciones legislativas que han marcado esta jornada día martes 16 de octubre. ¿Qué pasó en comisiones? La sala de sesiones, lo revisamos en los siguientes titulares. Comisión de Educación y Cultura comenzó las audiencias por proyecto de ley denominado Aula Segura. Proyecto busca que entrega del bono marzo sea en febrero. Comisión de Hacienda inició su discusión. Sala del Senado en sesión especial analizó las operaciones comerciales del litio. Y como lo revisábamos en los titulares, la Comisión de Hacienda comenzó a analizar durante esta jornada un proyecto de ley que busca que el más conocido como bono marzo se entregue en febrero. Las razones lo revisamos a continuación. La Comisión de Hacienda del Senado inició el debate de un proyecto que busca trasladar el pago del aporte familiar permanente, conocido como bono marzo, para el mes de febrero. La iniciativa, que es impulsada por el gobierno, tiene como finalidad apoyar a las familias chilenas más vulnerables que deben enfrentar gastos escolares típicos de esta época del año antes del comienzo de clases, que usualmente se inicia en marzo. Los senadores cuestionan la eficiencia de cambiar la fecha de la entrega del beneficio y que también sean incluidos trabajadores con contrato por obra o faena, temporeros y agrícolas. Y las discusiones en este caso, si la plata la reciben el 1 de febrero, ¿cuántas de las familias van a usar estos recursos para lo que se creó originalmente? Porque lo va a tener al 15 de febrero la gran mayoría pagada. Es una ayuda, es un apoyo, es para el colegio, es para los útiles, es para la vestimenta, es para, incluso algunos, para, como hay siempre deudas atrasadas, aprovechar de pagar un poco de deuda, a usted darle una facilidad. De verdad, no le encuentro sentido, creo que va a ser hasta contraproducente. Vamos a estar en febrero y después vamos a estar pidiendo nuevamente un bono marzo porque es ahí donde aprieta más el zapato. La mayoría de los gastos que se tienen que pagar en marzo, en la práctica, se pagan en febrero, porque el 1 de marzo empiezan las clases, no empiezan el 15 de marzo, el 8 de marzo, que es el periodo en que teóricamente se produce el gasto, y que es el grueso del sentido de este bono. Por otro lado, algunos senadores proponen que el pago sea a fines de febrero, para que las familias puedan utilizar el beneficio para gastos escolares. A mí no me gustaría que esto se pague el día 1 de febrero, porque la tentación a gastarse los recursos durante la primera quincena de febrero, en fin, es muy grande, muy fuerte. Sí me gustaría que se pagara la última semana de febrero. La frase se me pareció marzo, no se me parece febrero. No, lo digo, es que bueno, si eso es el sentido. Ahí está la carga de gastos, y esos gastos se incurren casi todos en marzo, sí. Y los que se incurren antes, se incurren con crédito y tendrán con qué hacerlo frente a partir de marzo. Me salta la duda realmente de cómo proceder en esto, severas dudas sobre el proyecto. El aporte familiar permanente es un beneficio del Estado que entrega un monto de 45.212 pesos por carga familiar, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Una contribución que lo que va de 2018 aún no es cobrada por todos los beneficiarios, quienes tienen plazo hasta diciembre para solicitar el dinero. Y como lo veíamos en nuestra transmisión hace pocos momentos, culminó la Comisión de Educación y Cultura, donde hoy inició la ronda de audiencias respecto al proyecto denominado Aula Segura. ¿Cómo estuvo esta extensa jornada? Se lo preguntamos a nuestra periodista Valeria Cabello, a quien ya vemos en pantalla. Valeria, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Tú lo decías, un día donde se iniciaron las audiencias para este proyecto de ley del Ejecutivo, que está en primer trámite constitucional y que también tiene suma urgencia, y hablamos del proyecto que se ha denominado Aula Segura, esta iniciativa que busca sancionar la violencia extrema al interior de los establecimientos educacionales. Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, se busca sancionar, por ejemplo, el porte de arma, el uso también de armas y además el porte de artefactos explosivos y también la violencia contra integrantes de la comunidad educativa. Este fue un proyecto entonces que inició sus audiencias durante esta jornada con varios invitados representantes del Ministerio de Educación, también del Ministerio del Interior, de comunidades educativas, abogados, investigadores que estuvieron entonces entregando su opinión respecto a este proyecto de ley, una iniciativa que surge, por ejemplo, de parte del Ejecutivo, ya lo han dicho,
dicho, por los distintos hechos de violencia que se han dado al interior de los establecimientos educacionales, principalmente en la región metropolitana y específicamente en la comuna de Santiago. Así lo dijo durante esta jornada el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien señaló que solo durante este año han habido 78 ataques incendiarios y que la mayoría se concentra en 7 establecimientos educacionales en la comuna de Santiago. Esto ha sido entonces parte de lo que ha motivado también la presentación de este proyecto de ley, que ha tenido diversas opiniones por parte de los parlamentarios y también por los invitados que estuvieron durante esta jornada. Por ejemplo, algunos señalan que no existiría el debido proceso porque en este caso lo que se hace es acortar el tiempo para la expulsión de los estudiantes y se le da también más facultades a los directores. Por ejemplo, actualmente, Betsabe, en la ley se establece un plazo promedio de 25 días para poder ejecutar finalmente la expulsión. Sin embargo, con este proyecto de ley se propone que en 5 días esto ya sea un hecho y ha sido parte entonces de lo que se ha cuestionado también por parte de los invitados. Y recordemos también que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia también recomendó y señaló que este proyecto tendría vicios constitucionales. Esto es lo que ha tenido entonces esta iniciativa, que por una parte lo que busca es hacerse cargo, señalan desde el Ejecutivo, de estos hechos de violencia que se han producido al interior de los establecimientos, porque varios coinciden en que los reglamentos internos de los establecimientos educacionales no estarían dando abasto con este tipo de hechos que, según señalan, ha aumentado durante el último tiempo. Yo los quiero invitar a que escuchemos parte de las declaraciones que han surgido durante toda esta jornada, porque se tuvo audiencia durante esta mañana, de las 12 hasta las 2 de la tarde aproximadamente, y hace pocos instantes terminó la segunda de las sesiones. Los invito a que escuchemos declaraciones. No podemos tener causales de esta entidad a voluntad de una comunidad escolar y a la determinación distinta de otra comunidad escolar. Por eso que hemos recurrido a una modificación legal expresa en esta materia. Lo que debe hacerse es una corrección desde el punto de vista de la reglamentación interna para contener específicamente la suspensión, o sea, la separación inmediata del alumno mientras se realiza la investigación, como una medida cautelar, evitando de esa manera que exista algún pronunciamiento judicial que determine que posteriormente a esa suspensión no es posible la expulsión. Y eso es lo que nosotros sostenemos que podría regularse por la vía administrativa sin necesidad de hacer una modificación o un planteamiento desde la modificación del DFL2 como se formula en este proyecto de ley. Yo fui muy enfático en señalar que los manuales de convivencia se han visto completamente sobrepasados, por lo que el llamado enérgico y claro es a que una pronta tramitación de este proyecto de ley, que ojalá lo podamos implementar prontamente porque queremos erradicar la violencia de nuestros establecimientos a lo largo y ancho de todo el país y que de una vez por todas nos enfoquemos en fortalecer la educación pública. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es no solamente la defensa de los derechos de los jóvenes que incurrieron en un acto de extrema violencia, sino que también los derechos de los demás niños que también deben poder estudiar en un ambiente libre de violencia. Hoy día hay muchos que se preguntan respecto a el debido proceso, que está bien, respecto a los derechos de los jóvenes que cometen un acto de extrema violencia, que está bien, pero hay pocos que hacen referencia a los derechos de los demás niños, de los profesores y de los asistentes de la educación, que tienen todos derecho a poder educarse y a poder trabajar en un ambiente libre de violencia. Todos sabemos que estos hechos de violencia extrema, que todos repudiamos, están básicamente concentrados en 4 establecimientos de la comuna de Santiago, ni siquiera de la región metropolitana. Por lo tanto, a esta altura han surgido muchas dudas, más aún con el planteamiento que han hecho los invitados hoy día de que este proyecto sería, además de inconstitucional, arbitrario, discriminatorio. Pero además hay un elemento nuevo que ha surgido en esta discusión y es la flagrante contradicción entre una circular del mes de junio de este año y este proyecto de ley. Claro, un proyecto que ya lo decíamos, ha tenido diversas opiniones porque por una parte se señala, también lo dijo la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien estuvo presente durante esta jornada, que la suspensión y también la expulsión existirían actualmente en la legislación vigente y que esto se estaría aplicando también por establecimientos a través de los reglamentos internos
de estos. Y además se hace alusión a una circular que fue publicada por la Superintendencia de Educación en junio de este año y que señalan también se haría a cargo de este tipo de hechos, y de hecho se recomienda que los establecimientos tanto públicos o privados puedan acoger esta circular. Y ahí es la opinión que surge también que habría una contradicción, porque señalan por una parte se presenta esta circular y por otra se presenta este nuevo proyecto de ley que por los argumentos que se ha dado busca entonces acabar y también sancionar la violencia extrema que se ha dado en los establecimientos, porque a juicio de quienes lo presentan los reglamentos internos de los establecimientos no estarían dando soluciones y respuestas a este tipo de hechos. Betsabe. Así es, Valeria, tú lo decías muy bien, un proyecto que continúa con rondas de audiencias en la jornada de mañana y estaremos informándolo oportunamente en Senado Noticias, edición central. Valeria, que tengas muy buenas noches, te agradecemos por la información. Buenas noches. Seguimos avanzando en otras materias, el proyecto que regula la salud mental en nuestro país, por ejemplo, los tratamientos de los pacientes, el derecho de los pacientes, los tratamientos psiquiátricos y muchas normas más, ya fue despachado desde la Comisión de Salud a Hacienda. ¿Cuáles fueron los grandes cambios? Lo revisamos en el siguiente informe. Velar por los derechos de las personas con enfermedades mentales, discapacidad psíquica o intelectual es la principal finalidad del proyecto de salud mental, que fue aprobado en particular por la Comisión de Salud del Senado. Si bien el cuerpo legal aborda en buena parte los derechos, como la atención de salud, que ésta sea entregada promoviendo su integridad social o los lazos familiares, también norma los casos en que el tratamiento llega a una eventual hospitalización o se pudiera requerir la esterilización de la persona, donde existirán una serie de exigentes requisitos si es que la persona no está en condiciones de entregar su consentimiento. De una hospitalización involuntaria, o sea, forzada, pero a lo mejor muchas veces no hay más alternativa. Y eso va justamente porque tiene que ser fundado en el resguardo de la vida del propio paciente o de tercero. Y eso ocurre y son situaciones dramáticas, pero que existen. En los casos en que se deba recurrir a la hospitalización del paciente sin su consentimiento, a las 72 horas los familiares o el abogado a cargo podrán pedir que la justicia revise su condición, justamente para velar por sus derechos. Además, se establece que en este tipo de casos el factor social es importante a considerar, pero nunca será determinante, tampoco el económico o de otra índole que no sea médica. Porque a lo mejor un paciente que en ciertas circunstancias podría estar no hospitalizado, aquí por razones sociales va a requerir estar hospitalizado. Ahora, lo que no puede ser es que la hospitalización sea para resolver solo un problema social. Desde el punto de vista médico, el proyecto establece que los tratamientos a los que puedan ser sometidos no podrán ser invasivos o irreversibles sin el consentimiento de la persona, ofreciéndose siempre una alternativa terapéutica más efectiva, segura y que no restrinja sus derechos y libertades. 20:38, vamos a revisar información de la sala de sesiones. Hoy hubo una sesión especial relacionada a las operaciones comerciales de litio para analizar precisamente esta situación. La sala entonces se vio con urgente necesidad de solicitar al Ejecutivo la creación de una empresa nacional de litio. Fue, por ejemplo, una de las principales conclusiones a las que llegaron en forma transversal los legisladores que hicieron uso de la palabra en esta sesión especial de la tarde, convocada para analizar los últimos acontecimientos respecto a las operaciones diversas comerciales en el mercado de este mineral. La compra del 24% de las acciones de Sokimich por parte de Tianqi y sus efectos en la libre competencia fue el tema de fondo, como así también el rol que ha tenido Corfo actualmente y el Tribunal de la Libre Competencia de las negociaciones asociadas. Durante el debate también los senadores abogaron por una nueva institucionalidad respecto al litio. Pasemos a escuchar esas reacciones. Hemos tenido un proceso de fiscalización súper dura a partir de los contratos conocidos en el caso Sokimich como asesores de parte de la familia Monsererú, en el cual activamos una denuncia a la Comisión de Mercado Financiero para que ellos hicieran el proceso de supervisión en el caso de que se afectaran o se incumplieran los deberes fiduciarios de los directores al nombrar a alguno de estos asesores. Y dos, hemos dado continuidad y hemos ratificado una denuncia frente a la Fiscalía Nacional Económica y presentado los antecedentes relevantes a partir de la compra que hizo Tianqi de una participación minoritaria dentro de Sokimich. Es urgente que en estos proyectos de litio
actualicen y renueven sus autorizaciones ambientales para que tengan estándares exigentes y que además la Superintendencia de Medio Ambiente pueda fiscalizar. Creemos que este es un rol que debe estar siempre en manos del Estado. La gobernanza de los salares debiera estar íntimamente vinculado a la necesidad que sea el Estado el que fiscalice cada una de estas redes de monitoreo. Me queda claro, nos queda claro, que aquí puede tratarse de efectivamente impedir una libre competencia a nivel mundial y finalmente manejar precios, que es tremendamente importante para la electromovilidad. Es el Estado, a través de Corfo, a la que no se la ha visto muy activa en este tema, y a la Fiscalía Nacional Económica poner especial resguardo a esta operación, para que no exista justamente lo que hemos llamado los riesgos de la libre competencia. Vendemos materia prima y compramos cables. Además, recaudamos una tasa tributaria muy baja comparativamente con otros países mineros. Parece que somos muy generosos con nuestros recursos naturales para el sector privado nacional y extranjero. Tampoco es una industria que tenga los más altos estándares en materia medioambiental. Todo esto nos puede ocurrir hoy con el litio. En el juicio, frente al tribunal, los abogados que representan a Tianqi reconocen, y lo dicen varias veces, que ellos serán accionistas de peso, porque además tienen tienen derecho a 3 directores de 8. Por lo tanto, ellos tienen claramente una oportunidad de estar en el corazón de su competencia, que es Soquimich. Momento en Senado Noticias, edición central, de conocer un poco más de nuestros legisladores. En esta ocasión vamos a conversar con el senador Álvaro Elizalde, quien habló con nosotros sobre temas diversos de actualidad legislativa, contingencia y mucho más. Lo revisamos a continuación en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio de entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar junto al senador Álvaro Elizalde. Senador, ¿cómo está? Muy bien, Julio, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí estamos. Queríamos comenzar hablando sobre esto que ocurrió el fin de semana. Subimos que estuvo de cumpleaños ayer, senador, sí, pero no de eso precisamente, sino que lo que ocurre en la escuela militar, que es un hecho gravísimo, condenado, me imagino interrumpió el fin de semana tal vez de muchos que salieron principalmente en la oposición a condenar esto que ocurre, este acto en la escuela militar. No solo la oposición, también parte importante del oficialismo, porque es muy grave que en un recinto militar, como es la escuela militar, se haya rendido un homenaje a quien ha sido condenado en reiteradas oportunidades por crímenes atroces. Hay una verdad procesal, una certeza desde el punto de vista procesal respecto a la participación del ex brigadier Krasnov en delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Y por tanto que se haya rendido un homenaje, aunque haya sido improvisado, en medio de un acto deportivo, cualquiera haya sido la circunstancia, es un hecho grave. Porque las Fuerzas Armadas deben estar exentas primero de la política partidista, pero además no puede cuestionarse en un recinto militar lo que la justicia ha señalado. Así que nos parece especialmente grave, por eso desde el primer día pedimos sanciones a los responsables de este hecho. De hecho, yo le solicité formalmente al gobierno que fuera destituido el director de la escuela militar. El ministro Espina creo que actuó con bastante celeridad y finalmente el comandante en jefe estableció estas sanciones. ¿Qué es lo importante? Que esto no vuelva a producirse. Es decir, que se entienda una vez por todas que los institutos castrenses deben estar al margen de la política, pertenecen a todos los chilenos, pero que además no se puede cuestionar por quienes portan armas conforme a la ley y a la Constitución los fallos de la justicia. Se debe respetar lo que dicen los tribunales, en este caso, respecto de quien ha sido condenado por delitos atroces. Senador, y tal vez esto generó reacciones, está también, me voy a arrancar un poco con esto, pero está el fenómeno de Bolsonaro en Brasil. Hay cierto sector de la sociedad que pareciera validar este tipo de temas. ¿Cómo vemos este asunto desde Chile, que tal vez haya una mirada sobre los derechos humanos que no es la adecuada por un tema moral? Porque yo creo que pasa por ahí, por un tema más valórico, más moral, que estos temas se miren de esta manera. Vimos, por ejemplo, declaraciones de una diputada confundiendo a la brigada Ramona Parra en una entrevista. Entonces, son aún preocupantes que ciertos sectores de la sociedad no se tomen estos temas con el peso que deberían. Bueno, sin lugar a dudas, en Chile vivimos una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos y lo que nos gustaría ver es una lección como sociedad
respecto a la importancia de preservar el respeto restricto a la dignidad de las personas. Lamentablemente, hay quienes todavía justifican esos hechos atroces. Y hemos visto cómo en Europa, en Estados Unidos y ahora en América Latina están surgiendo liderazgos de extrema derecha protofascistas que cuestionan las normas fundamentales de la convivencia democrática, las normas básicas de la civilización tal como la entendemos en el siglo XXI. En el caso de Brasil, un candidato que ha señalado que el error de la dictadura fue torturar y no matar, que tiene frases contra las mujeres, contra las minorías, contra los afrodescendientes, que es expresión de la xenofobia y del racismo, del prejuicio, un discurso del odio. Y sobre la base de ese discurso del odio ha construido apoyo político. Por eso es muy importante que en Chile reaccionemos a tiempo y que ante el primer atisbo de un planteamiento que cuestione el valor de los derechos humanos y la importancia de la democracia, actuar con mucha firmeza, para efecto señalar que en nuestro país vamos a defender una forma de convivencia que es fundamental y que se centra en el respeto a la dignidad humana. Apoyo político que también ha venido desde acá, desde Chile, hacia ese candidato en Brasil. Sí, lamentablemente hay quienes han expresado su apoyo, incluso hay algunos parlamentarios que están evaluando enviar una carta de apoyo a lo que representa el fenómeno de Bolsonaro. Yo lo encuentro lamentable y más bien triste porque independientemente de que sea de un sector político determinado, estamos hablando de un liderazgo que no cree en las normas básicas de la convivencia democrática y que lo que es peor, que no cree en la importancia de preservar los derechos humanos. Senador, hablando de preservar, pero otra cosa, los intereses del Estado. Quería hablar sobre litio, estos acuerdos que se han producido ya con estos contratos y que están, digamos, corriendo. Y justamente durante esta tarde ha habido una sesión especial en el Senado para ver estos nuevos acuerdos sobre litio. ¿Cuál es el análisis que hace usted respecto a esto que es de interés económico y muy relevante para Chile? Bueno, efectivamente se han celebrado acuerdos con empresas privadas para efecto de la explotación del litio. Yo tengo un planteamiento sobre esta materia que es muy simple. Primero, el litio, sin duda que tiene un enorme potencial en su explotación para el desarrollo de nuestro país. Y por eso creo que el Estado debiera explotarlo directamente o a través de empresas públicas. Creo que es necesario abrir un debate, como en su tiempo fue el debate respecto de la nacionalización del cobre. En el gobierno de Salvador Allende, por unanimidad, en el denominado Día de la Dignidad Nacional, se nacionalizó el cobre. Y eso ha significado que su explotación ha permitido financiar importantes políticas sociales para que Chile avance en su nivel de vida. Lo mismo deberíamos hacer respecto al litio. ¿Cuál es la explotación más razonable para efecto que las utilidades que genera su explotación vayan en beneficio de los chilenos, de las chilenas, y no que terminen en los bolsillos de otros? Y por eso creo que es necesario abrir un debate respecto de la explotación directa por parte del Estado del litio. Senador, le agradecemos por haber compartido con nosotros estos temas que han sido noticias y que seguramente van a seguir dando que hablar, sobre todo este tema del litio, además de otros liderazgos como el que conversamos recientemente en Brasil. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos que nos ven a través de TV Senado. Nosotros ahora regresamos con ustedes en Senado Noticias. Ahí estábamos revisando la entrevista con el senador Álvaro Elizalde. Usted la puede revivir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en TV Senado Chile, esta y todas las entrevistas de nuestros senadores. Vamos a revisar algunas de nuestras redes sociales, senado.cl con la información de esta tarde de la sala de sesiones. Sanciones para la decodificación ilegal de TV satelital de pago, moción en condiciones de convertirse en ley de la República. Esto luego de que el Senado respaldara las modificaciones presentadas por la Cámara de Diputados. El proyecto establece multas de más de 48 millones de pesos al que sí la autorización de distribuidor legal comercialice o distribuya una señal de servicios limitados de televisión adecuadamente protegida, entre otras sanciones. Vaya a senado.cl si quiere saber más información de este y todos los proyectos de ley que fueron debatidos hoy en la sala de sesiones. Comentarles también que a través de tv.senado.cl puede ver las comisiones que se están desarrollando a esta hora. Por ejemplo, se está desarrollando la comisión mixta de cohecho hasta las 21 horas está citada esta comisión, y también está a esta hora de la noche desarrollándose la tercera subcomisión mixta de presupuesto, analizando la partida de trabajo y previsión social. Con esto me despido, que tengan muy buenas noches.